En 2019, un Devoara y Oveda, Patsobo Garastele, a 100 millas del lado oscuro de la luna. El regunges pion hacegun. Los capocoets dice rayero e conusto. Avui que filponamos terza más tentichiru. Pondos, cada quien main rabolitu y tiembe. Consistía en materia espacial, polvo y propiedades desconocidas, y tenía la apariencia general de los restos de una supernova. El objeto en sí tenía unos 100 metros de diámetro, con partes que se extendían aún más. Era muy brillante, con tonos de verde, amarillo, púrpura y rosa, pero en el medio era completamente negro, como si fuera un túnel que llegara al otro lado. Por supuesto, esto despertó el interés de la NASA, que realizó múltiples estudios para recopilar datos. Meses después del descubrimiento inicial, la NASA detectó algo muy extraño. Se detectó una señal de radio inusual, en algún lugar de nuestro sistema solar, cuya fuente y causa se desconocían, hasta que la NASA rastreó la señal hasta su origen, la anomalía. La señal de radio consistía en un sonido largo y de alta frecuencia, que cambiaba de tono y volumen cada pocos segundos, en un orden y selección diferentes. Tras rastrear el ruido y encontrar la fuente, la NASA se esforzó al máximo por estudiar la anomalía. Enviaron una sonda a la anomalía, que tomó muestras de la materia sólida, los objetos cercanos y los materiales que parecían emitir desde ella. Tras estudios e investigaciones más profundos, la NASA descubrió que existía una ligera atracción gravitatoria, pero que en lugar de atraer los objetos cercanos a la anomalía, esta ejercía una atracción gravitatoria opuesta, expulsando los objetos. Fue entonces cuando se produjo una revelación aún mayor, algo completamente nuevo para los ojos humanos. A pesar de lo descabellado que parecía, todos los datos, la investigación y las observaciones concluyeron que la anomalía probablemente era un agujero de gusano. En la historia de la exploración espacial, nunca se había fotografiado ni visto un agujero de gusano cósmico real, y algunos incluso debatieron sobre su existencia. Sin embargo, se descubrió un agujero de gusano genuino, justo al lado de la Luna. Tras el regreso de la sonda a la Tierra, fue descontaminada, y los científicos e investigadores de la NASA y la Agencia Espacial Estadounidense la estudiaron y analizaron. Las conclusiones de los estudios fueron sumamente interesantes. En parte de la materia sólida que salió de la anomalía, una partícula de meteorito, se encontraron rastros de materia orgánica. Al principio, los científicos realizaron varias pruebas, pero, hicieran lo que hicieran, la conclusión no cambió. Había materia biológica en las rocas. Y lo que es aún más extraño, la materia biológica parecía provenir de un organismo vivo. Las pruebas no concluyeron, ni pudieron, qué era el organismo, pero definitivamente no provenía de ningún lugar de la Tierra. Y si la anomalía era realmente un agujero de gusano, entonces existía una pequeña posibilidad de que el organismo al que pertenecía la materia biológica ni siquiera proveniera de nuestro universo o plano de realidad. Con el tiempo, tras obtener aún más financiación, se envió una segunda sonda a la anomalía, pero no para recolectar muestras y fotos, sino para penetrar en ella. La sonda estaba equipada con las mejores cámaras, receptores de audio y combustible disponibles. Tras 3 días de viaje hasta la ubicación de la anomalía, la sonda llegó a menos de 100 metros. La señal de video que recibieron los investigadores de la NASA fue asombrosa. Pudieron ver la anomalía pulsando y emitiendo diferentes tonos de luz, algunos invisibles para el ojo humano. Una vez que la anomalía se acercó a menos de 10 metros, la señal de video y audio comenzó a volverse borrosa e irregular, pero siguió funcionando. La anomalía finalmente entró en el agujero de gusano y lo atravesó a velocidades incomprensibles, viajando por un túnel que se balanceaba y se movía como la superficie del agua. Entonces, se perdió la conexión y la señal de video se cortó. La NASA siguió enviando sonda tras sonda, hasta que el costo de las sondas perdidas fue excesivo, y tuvieron que encontrar una solución mejor y más eficiente. La idea de enviar un astronauta a través de la anomalía fue descartada de inmediato. Las ondas gravitacionales de un agujero de gusano aplastarían y matarían de inmediato a cualquier organismo vivo que lo atravesara. Pero eso fue hasta que la NASA desarrolló una nave espacial capaz de soportar cualquier tipo de daño físico, desde presiones extremas hasta la fuerza gravitacional. La NASA también desarrolló un traje espacial especial para la expedición, fabricado con un material muy duradero, tejido para hacerlo casi indestructible, manteniendo al mismo tiempo su flexibilidad. Participé en la expedición porque fui uno de los astronautas elegidos para ir a bordo de la nave espacial especial. La nave espacial en sí parecía como cualquier otra nave espacial, pero estaba equipada con metales prácticamente indestructibles para poder sobrevivir a las ondas gravitacionales de un agujero de gusano interdimensional. El 5 de enero de 2020,
Abordé. Desapareció la nave espacial junto con otro astronauta, Louis. Una vez al otro lado del agujero de gusano, Louis y yo fuimos dirigidos a explorar lo que hubiera al otro lado, utilizando tecnología avanzada de maniobras espaciales y cámaras de alta tecnología. Y aunque parezca increíble, también estábamos equipados con armas. Los científicos declararon que existía la posibilidad de que la vida al otro lado de la anomalía, inteligente o no, pudiera ser hostil. Así que también nos equiparon con carabinas M4, equipadas con munición penetrante y modificadas para disparar balas en el espacio o en entornos con gravedad insuficiente. Como éramos astronautas, no sabíamos disparar armas militares y tuvimos que realizar un curso intensivo de 2 días. También existía el riesgo de no regresar con vida de la misión, pero era un riesgo que estaba dispuesto a correr. Unas horas después del despegue, la nave se estabilizó lo suficiente como para que pudiéramos hablar. Desde la distancia a la que estábamos, el agujero de gusano no era más que un punto morado brillante que se acercaba cada segundo. «Madre mía», dijo Louis, hablando por la radio integrada en su traje espacial. «Puedo ver la anomalía». «¿Estás emocionado?», pregunté. «Un poco, pero estoy hecho una furia. ¿Qué crees que veremos al otro lado?» «Lo que sea que haya al otro lado, sea amigable o no», respondí. Estábamos a solo 1,5 kilómetros del agujero de gusano, e incluso desde allí, se nos hacía un poco difícil mantener los ojos abiertos debido a la luz. Permanecimos en silencio un rato hasta que la nave espacial estuvo a unos 50 metros del agujero de gusano. Mi corazón latía con fuerza y la adrenalina me recorría cada centímetro cuadrado del cuerpo a medida que nos acercábamos al agujero de gusano. Sin darme cuenta, la nave espacial colisionó y entró en el agujero de gusano. En un instante, un enorme destello de luz explotó a nuestro alrededor mientras atravesábamos el túnel interdimensional casi a la velocidad de la luz. Sentí la presión y la fuerza acumularse en mi cuerpo. Y durante los 10 segundos más largos de mi vida, experimenté el dolor más intenso que jamás había sentido. Pero antes de darme cuenta, salimos del agujero de gusano y estábamos al otro lado. Aturdido, cogí la radio. «Houston», dije. «Lo logramos, joder». Solo volví a la estática. En parte lo esperaba porque no podíamos esperar mantenernos en comunicación después de haber salido del agujero de gusano al otro lado. Miré por la ventana y por un segundo pensé que seguíamos en nuestro universo. Pero entonces, mientras la emoción me inundaba, las pequeñas piezas empezaron a encajar. Los planetas no parecían vacíos, eran exuberantes y llenos de colores, pero muchos de ellos eran desconocidos para mí, y otros indescriptibles. Una vez que comprendí las características del nuevo universo, Louis y yo hicimos lo que habíamos venido a hacer, explorar uno de los planetas habitables. Llevamos la nave a la órbita del planeta habitable más cercano. Era exuberante y verde, y el más parecido al nuestro. Una vez dentro de la órbita pude ver su superficie y terreno, y detecté que algo andaba mal. El planeta era exuberante y verde, con cuerpos de líquido y oxígeno constante, y debería haber estado lleno de vida extraterrestre, pero no había ni una sola forma de vida inteligente en él. La nave aterrizó y descendimos, con las armas preparadas. El aire del planeta parecía muy respirable, pero no iba a arriesgarme quitándome el casco. «Algo anda mal en este lugar», dije. «¿Y qué es eso?», preguntó Louis. «Hay agua, oxígeno y vegetación, pero no hay organismos inteligentes». Tenía razón, había vegetación, pero solo era una especie de musgo y algunas plantas exóticas parecidas a helechos. «Tienes razón», dijo Louis, «aquí no hay vida». Entonces, vi algo extraño a lo lejos. Era una estructura parecida a un antiguo templo egipcio, construida con un material desconocido. Le enseñé la estructura a Louis, y caminamos hacia ella. Al observarla más de cerca, vimos que en realidad era una gran puerta que daba a un pasillo, de unos 15 metros de alto y 6 de ancho. El pasillo descendía en diagonal por una escalera construida en el suelo diagonal del pasillo. Era evidente que la estructura no había sido construida por humanos ni estaba pensada para ellos. Cada escalón estaba a 1 metro de distancia, y toda la estructura era enorme. ¿Entramos?, pregunté. «Sí, mantén la guardia alta. No sabemos qué hay ahí fuera». Obviamente. Bajamos de un salto cada escalón, con nuestros rifles en la mano, hasta que el último escalón conducía a un pasillo muy alto que conducía a otro pasillo enorme. Había jeroglíficos gigantescos en las antiguas paredes, que representaban seres y monstruos gigantescos de proporciones espantosas y masivas, parecidos a entidades gigantescas, con tentáculos, extraños apéndices y antenas, todo unido a un cuerpo grande y carnoso.
En la gran sala del templo, había una enorme estatua de una deidad, que representaba a una criatura enorme, con ojos enormes que cubrían su cuerpo, compuesto por tentáculos, patas y otros apéndices. Había estatuas más pequeñas de criaturas de aspecto extraterrestre rodeando la estatua principal, aparentemente sirviéndola y adorándola. Debo mencionar que cuando entramos al templo, no habíamos hecho ni un solo ruido, pero mientras Louis tomaba fotos de las estatuas y los jeroglíficos, derribó una estatua más pequeña, de unos 3 metros de altura, que estaba detrás de él, y esta cayó al suelo, haciéndose añicos. Inmediatamente, oí un ruido de deslizamiento proveniente de una de las paredes, y una puerta oculta se abrió, y una criatura espantosa salió disparada, chillando y atacándonos. Medía unos 15 metros de largo, parecía una serpiente, pero no tenía cabeza, en cambio docenas de bocas llenas de dientes la cubrían mordiéndonos. Era de color verde rojizo, con varios zarcillos que brotaban de la base de su abdomen. La masa de la criatura estaba hecha de carne podrida, con agujeros y zarcillos. Su cola me golpeó, pero la armadura del traje espacial me protegió, y salí ileso. Disparé a la criatura, pero las balas solo la irritaron. Louis gritó, descargando su cargador en la criatura. Subimos rápidamente las enormes escaleras y salimos corriendo del templo subterráneo, mientras la criatura nos perseguía. Nunca había corrido tan rápido en mi vida, y casi vomité en mi traje espacial, pero si dejábamos de correr, la criatura nos mataría. Nos subimos a la nave espacial y despegamos, justo cuando la criatura nos alcanzaba. Mientras ascendíamos hacia el cielo del planeta, miré hacia abajo y vi algo enorme emerger del subsuelo y destrozar a la criatura que nos perseguía. Casi en órbita, pudimos ver que la entidad medía al menos 60 kilómetros de largo, y era idéntica a la criatura que la enorme estatua había representado. Nunca debimos explorar otros universos. Espero que nunca descubramos qué otros horrores cósmicos incalculables se encuentran más allá de nuestro alcance.